quisiera que vinieran conmigo en la palabra de Dios, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, allí en nuestras Biblias. ¿Ya están allí? Es un pasaje que hemos visto muchas veces. En la mayoría de las Biblias dice la confesión de Pedro, ¿verdad? La confesión de Pedro. Acá dice la demanda de una señal. Sí. La demanda de una señal. Ok. En el versículo 13. Mateo 16. Sí, Mateo 16, a partir del versículo 13. Debe tener. No. ¿Sí tienen ese título? La confesión de Pedro. Sí, así dice. La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Ok, versículo 13. Entonces, conocemos el pasaje, pero entonces vamos a enfocarnos hoy en estos versículos que comienzan en el versículo 17. El versículo 16, cuando responde Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, estábamos en un tiempo de oración de la iglesia, y yo escuchaba la oración de unos y de otros. Este martes no pude orar porque estaba resfriado. Estuve con un par de días así como de una gripa de esas, pero yo escuchaba la oración y meditaba si realmente la iglesia comprende lo que es la oración, y si la iglesia entiende estos principios de lo que significa atar y desatar. Porque muchas veces nosotros, digamos, como en mi caso como pastores, nosotros muchas veces cometemos el error de dar por entendido que la gente entiende. ¿Me comprenden? No es una redundancia, sino que nosotros decimos: bueno, pues ya la gente viene a la iglesia, la gente lee sus Biblias, la gente las estudia, pues ellos entienden lo que estamos hablando, ellos entienden por qué oramos así. Y es un error, porque muchas veces la gente no entiende, y la gente dice: bueno, ¿y por qué el pastor estaba orando y desatando ángeles? ¿Y por qué la pastora estaba orando y atando demonios? ¿Y cómo funcionará eso? La gente muchas veces se pregunta esas cosas, pero pues les da temor preguntar, o no encuentran el momento para comenzar a averiguar más de eso. Y uno puede pasar meses o años en la iglesia cristiana y no entiende esas cosas. Entonces sentí que debía preparar una enseñanza acerca de lo que es la oración y por qué cuando nosotros oramos atamos y desatamos cosas. ¿Qué significa eso y por qué lo hacemos? ¿Será que funciona? Yo no sé, a mí me gusta mucho utilizar mi imaginación, mucho. O sea, yo soy una persona que me están hablando algo, tú me estás hablando algo de Cuba y yo me estoy imaginando así la isla con palmeritas, con el sol, con la arena. Yo soy así. Entonces, cuando nosotros oramos, entonces yo escucho la oración de alguien, por ejemplo, escucho mucho la oración de mi esposa, y mi esposa comienza: Padre, desatamos ángeles, decía ella esta mañana, ángeles ministradores que ministren alabanza hoy con nosotros y todo. Entonces yo en mi cabeza comienzo a imaginarme cómo será eso. ¿Será que con la oración de ella Dios abre los cielos y empiezan a bajar ángeles con arpas, con guitarras, con trompetas? Yo soy así, ¿me entiendes? No me estoy burlando. Yo soy así, yo digo cómo funcionarán las cosas. Entonces, eso de preguntarme cosas y de cuando leo la Biblia y paso
mis años en el cristianismo, preguntarme, eso me ha llevado a aprender. Eso me ha llevado a orar, a leer más, a investigar más y he podido conocer más cosas. Entonces, de todo eso es de lo que hoy quisiera yo hablarles. Comenzamos aquí en esta palabra, que es la que en el cristianismo se utiliza como base para enseñar que podemos atar y desatar. ¿Cuál versículo? Este específicamente, versículo 19, en el que el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, Pedro, como la imagen de lo que va a ser la iglesia cristiana, no que Pedro sea el que tiene las llaves literalmente, no. Él como el que representa a cada cristiano que ha entendido que Jesús es el Hijo de Dios, porque esa es la declaración de aquí de este capítulo, en el versículo 16, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor está diciendo: tú, Pedro, como decir tú, Carlos, tú, Olgui, tú, el que sea, que crees que Cristo es el Señor, que Jesús es el Rey del universo, tú vas a tener las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué son unas llaves? Pues para abrir. ¿Y para qué uno abre? Para entrar. ¿Me comprenden? No está escrito así, no está especificado, pero es la deducción. Está implícito en el texto. A ti te daré las llaves de los cielos. Oh, entonces yo como creyente, yo que he puesto mi fe, mi esperanza en que Jesús es la única puerta de entrada al cielo, en que Jesús es el único camino que lleva al Padre, Juan 14:6, en que Jesús es el único nombre que hay en los cielos y en la tierra que puede dar salvación. Yo que he puesto esa confianza en Cristo, en Jesús, tengo entrada libre al reino de los cielos. Si se entendiera eso, hermanos, se ganaría ya muchísimo en la vida cristiana. Y bueno, Señor, ¿y a qué puedo entrar al reino de los cielos? Bueno, realmente el versículo me está a mí describiendo una guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Señor está diciendo en el versículo 18 que sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de fe de que Cristo es el Señor, dice: el Señor va a edificar su iglesia. Iglesia que comenzó aquí con Jesús y sus discípulos, pero que después de 2000 años está en todos los países del mundo, siglos y siglos de millones y millones de personas salvos por la confianza en Jesús, conociendo a Dios a través de la Biblia y llenando el reino de los cielos, viviendo bajo estos principios espirituales. Esa es la iglesia de la cual el Señor Jesús está hablando aquí, sobre esa declaración, sobre confesar lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estamos empezando a entender que yo creo, algo pasa aquí en mi interior, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, lo que yo no puedo ver. Algo está pasando aquí cuando yo creo que Jesús es el Señor, pero cuando yo abro mi boca y hablo cosas de la Biblia, algo pasa en el mundo espiritual. Mundo que está oculto a mis ojos. No lo puedo ver. Está oculto a nuestros ojos. Entonces, aquí el Señor me está comenzando a hablar y me está diciendo, Él va a levantar una iglesia. Y después de decir que sobre la base de la fe en Cristo, Él va a edificar su iglesia, introduce la guerra espiritual o el propósito nuestro como iglesia. ¿Cuál es el propósito nuestro como iglesia? Vencer las obras del diablo en esta tierra, en las vidas. Quitarle territorio espiritual al diablo. Por eso era que Jesús tenía que venir como cordero primeramente a poner su vida en sacrificio. ¿Para qué?
para quitarle el poder, la autoridad que tenía Satanás sobre la tierra, porque pecamos y le entregamos la autoridad a él. Los primeros Adán y Eva, que tenían la autoridad en la tierra, le entregaron la autoridad a Satanás. Y a partir de ellos, todos los que hemos cometido pecado, le hemos entregado autoridad para destruir, para controlar nuestras vidas. Entonces Jesús quiere que su iglesia comience a recuperar las vidas que están en manos de Satanás y que comience a tumbar, a demoler, a destruir estructuras espirituales que llevan siglos y siglos y siglos, que Satanás y sus demonios han levantado y edificado alrededor de familias, de ciudades, de naciones enteras. Entonces el Señor nos está comenzando a decir: abran los ojos, la vida es mucho más que esta tierra. Abran los ojos, hay un mundo espiritual. Y hay una iglesia que edificar. ¿Para qué, Señor? ¿Para vivir una vida maravillosa en esta tierra? No. Para que las puertas del Hades sean destruidas y ustedes puedan entrar allá. ¿Cuál es el Hades? El infierno, o lo que se entiende como la base de Satanás y sus demonios, de donde salen los planes contra nosotros, de donde salen los ataques, allá un centro de operaciones. Y el Señor Jesús dice: entren y rompan esas puertas. ¿Para qué uno rompe las puertas de una base, de un territorio enemigo? ¿Para qué? Para que no vuelva a atacar. Para entrar a hacer el mayor mal que uno pueda. A destruir lo que uno más pueda, ¿verdad? Lo que uno más pueda tumbar, destruir allá. Si nos quitaron cosas, ¿qué hay que hacer? Uno entra allá y las recupera. Uno entra allá y las pelea. Entonces estos son principios que se vieron en el Antiguo Testamento muchísimo, porque las ciudades grandes, fuertes, tenían ¿qué? Muros. ¿Y esos muros para qué eran? Afuera de los muros estaban los ríos, estaban los campos, donde se sembraba, donde había animales, pero siempre antes de que el sol oscureciera, la gente entraba y cerraban las puertas. ¿Para qué? Para que la gente estuviera protegida. Al otro día se abrían las puertas, la gente salía a sus trabajos del campo, de los animales, de la agricultura, el agua. Pero esa era la forma de protegerse de enemigos. Y esa estructura funcionó hasta, Dios mío, hasta la época medieval. Todo el sistema feudal estaba basado en eso. Un señor que era el dueño de todas esas tierras y construía su castillo con muros y unas defensas impresionantes, y la gente venía allí, se resguardaba, lo protegían, y él en cambio les daba tierras para ir a trabajar y comida. Entonces este principio es algo que en la vida cristiana nosotros debemos comenzar a aplicar. Nosotros en la noche, yo por lo menos hago eso. Esta casa tiene básicamente 4 puertas de entrada. Entonces, ¿yo qué hago? Yo reviso cada una de las puertas todas las noches. Las reviso, que hayan quedado aseguradas todas las puertas de la casa, y ahí sí me acuesto a dormir todas las noches, desde el primer día que estamos acá. Todas las noches, no hay una noche que no revise las puertas. ¿Por qué razón? Porque yo, como padre de familia, quiero dormir tranquilo, seguro de que nadie va a poder entrar a mi casa. De que no se me quedó una puerta abierta y de pronto alguno se metió y nos robó o hizo algo. No. Entonces, ahora traslademos eso a las palabras que Jesús nos está enseñando acá. Jesús no le está diciendo al apóstol Pedro: toma las llaves físicas, y saca así el llaverito, y le dice: mira las llaves, y Pedro dice: ay, tan bonito el llavero. No, está ¿qué? Ilustrando cosas, hablando cosas espirituales, y le dice: mira, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Y le entregó unas llaves? No, le entregó en palabra autoridad. Y Pedro, como representante de lo que somos los creyentes cristianos a partir de ese momento hasta hoy, todas las generaciones, tomamos las palabras de Jesús y entendemos que en el mundo espiritual esas palabras tienen ¿qué?
una autoridad, un peso, un valor. Que según esas palabras, yo que he creído en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó con poder y que volverá por segunda vez, yo puedo entrar al reino de los cielos. No en el nombre de Pedro, no en el nombre de Carlos, en el nombre de Jesús puedo entrar a los cielos, en el nombre de Él. Tengo acceso a una audiencia delante de Dios el Padre. Eso es algo tremendo, hermanos. Eso es algo tremendo. Tener una audiencia ante el Dios que hizo todas las cosas que existen. Que me ama y que tiene el poder para responderme cualquier oración que yo le haga. Eso es tremendo. Entonces es lo que Jesús está comenzando a enseñar allí. Y le dice: Pedro, cuando tú entres al cielo, recuerda que te he dado autoridad para atar y desatar cosas. Entonces ahí es donde nosotros debemos comenzar a entender qué se ata, qué se desata, para qué significa todo eso. Entonces hasta este momento ya entendimos que son palabras, ¿verdad? ¿Por qué Dios utiliza palabras? ¿Por qué no nos da cosas materiales o cosas que uno diga, mire, aquí está? Vamos al Salmo 33:6. Y vamos a comenzar a ver que en Dios todos son palabras. Salmos 33:6. Dice: ¿será que lo escribí mal? Creo que lo escribí Sí, mal. está bien. Dice por la palabra de Jehová. Oh, es que estoy leyendo Job. Aunque estaba bonito el versículo aquí en Job, pero no era la palabra que estaba buscando. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué significan esas palabras, esos versículos? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, encontramos que la Biblia dice: y dijo Dios, fue hecha la luz, y fue hecha la luz. ¿Qué significa? Que Dios es tan poderoso que su palabra, algo que Él simplemente habla, que de su interior sale la palabra, porque las palabras son invisibles. Ustedes no pueden ver mis palabras, solo las pueden oír y el cerebro las interpreta. Pero las palabras invisibles de Dios se materializaron, se convirtieron en el universo que vemos. Entonces Dios habló y las cosas existieron de la nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y esa es la autoridad y el poder que el Señor le está dando a su iglesia. ¿Cómo, pastor? A través de la oración. Que las cosas que no vemos pasen o sucedan. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y Dios las hace. Amén. Miren este versículo que está en la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:14. Para que tampoco hagamos cualquier clase de oración. Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos. ¿Qué es confianza? Confianza es tranquilidad. Confianza es seguridad. Seguridad. Ustedes están sentados en esas sillas porque tienen confianza en la silla. ¿Sí? Ustedes confían que la silla no se va a caer. Y por eso ustedes se sientan ahí tranquilos. ¿Verdad? Porque tienen confianza en la silla. Asimismo,
nosotros tenemos confianza, seguridad en que cuando oramos, cuando hablamos a Dios, Él nos oye. Porque hay varios principios. Primero, el más importante de todos, que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y con la confianza en las mismas palabras que ya el Señor nos dijo. Nos dijo, ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. ¿Quién es el que puede entrar en la casa? El que tiene las llaves de la casa. ¿Cómo hace uno para entrar al carro, subirse al carro? Con las llaves del carro. Entonces nosotros tenemos la confianza de que podemos hablar con Dios porque tenemos las llaves de los cielos. Podemos entrar al reino de los cielos y hablar con Dios. Y sabemos por versículos como este que Dios nos oye. Sobre todo Dios nos oye cuando pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, la Biblia nos está animando a que entremos en un mundo espiritual, un mundo que no es el material. ¿Y cómo entramos? Principalmente por nuestra oración. Es imposible entrar en este mundo si no hay fe. No se puede entrar si no hay fe. Porque para yo poderme acercar a Dios, debo creer que Él está ahí. ¿Verdad? Que Él está ahí. Y que Él me va a oír. Y que si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, ya esa es una parte que me tocaría empezar a mí a estudiar, cuál es la voluntad de Dios para yo poder orar conforme a esa voluntad y saber que Él me va a dar las cosas que le estoy pidiendo. Que no es que Dios me va a dar como el genio de la lámpara de Aladino que frotaba y lo que quisiera aparecía. No, Dios me va a responder conforme a la voluntad de Él en mi vida. En el plan que hablábamos el viernes, en el plan que Dios tiene conmigo, Dios me va a empezar a responder esas cosas. Entonces ya la Biblia me está comenzando a decir, no sea un niño para orar, inmaduro, que pide cualquier cosa. Santiago va a decir eso. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. La palabra deleite no es una palabra tan chévere en la Biblia. Pero aquí nos está dando la confianza de que Dios nos oye y de que las peticiones que le hacemos nos las responde cuando oramos según su voluntad. Amén. Entonces nosotros entramos en ese mundo espiritual y conocimos por las mismas palabras del Señor Jesús que Él quiere edificar su iglesia y destruir los planes del diablo. Básicamente eso es lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 16, ¿verdad? Edificar la iglesia y destruir las obras del diablo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Entonces, cualquier oración que yo comience a hacer a favor de la iglesia, ¿qué va a suceder? Dios la va a empezar a responder, ¿verdad? Por eso Dios nos anima como intercesores a que levantemos la fe de los hermanos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. Todos los que están aquí, todos, sin excepción, anoche estaban en mis rodillas. Todos, sin excepción. Uno por uno. Padre, mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, mira este. Dios, dale fuerza. Dios, levántalo. Dios, ayúdale en su fe. Dios, provéele un trabajo. Dios, ábrele puertas económicas. Dios, ayúdalos a tener unidad familiar. Ayúdalos, Señor, a que ellos pongan su confianza en ti. Entonces, yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. Y yo creo que es la voluntad de Dios que cada uno de ustedes se salve. Porque eso dice la Biblia. Que la voluntad de Dios es que todos ustedes se salven. Entonces yo oro conforme a eso. Oro pidiéndole a Dios que levante sus corazones, que les dé aliento, ganas de congregarse. De hecho, oré por personas que hoy no están acá y yo les decía, Señor, yo sé que ellos batallan en su fe. Pon en sus corazones el deseo de buscarte. Pon en sus corazones el deseo de venir a la iglesia. Hoy no respondió el Señor esa oración, pero sé que esas oraciones no cayeron en la tierra. Sé que las escuchó y sé que el Señor va a trabajar con eso y que vamos a verlos. Pero debemos tener esta confianza de orar y orar y orar y orar. Entonces, en esa intercesión, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy desatando cosas buenas para ustedes.
porque estoy desatando ¿qué? Fe, estoy desatando gracia. Cuando veo que alguno está así como medio que, ay, se pone así medio cabezón, Señor, te pido ten misericordia. Yo no digo, Señor, destrúyelo, no. Digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Levántalo, Señor. Ayúdalo, Dios. Está batallando en su fe. Si me ha ofendido en algo, le digo, perdónale, Señor. No le tengas en cuenta la ofensa contra tu siervo, Dios. Que es muy delicado. Cuando uno peca contra un siervo de Dios es muy delicado. Porque Dios es muy delicado con sus siervos, con las autoridades. Es igual que aquí en la tierra. Si usted, digamos, le dice una mala palabra a otra persona, pues bueno, arrégleselas con esa persona. Pero si usted le dice una mala palabra a un policía, mala idea. Porque pueda que ese policía hasta se merezca eso porque sea una mala persona ese policía. Pero es un policía. Autoridad. Es una autoridad. Al juez. No, al juez ahí ya la llevó. Sí. No, al juez ya la llevó. Ya la llevó. Entonces, así estamos nosotros aprendiendo que las cosas que nosotros vemos en la tierra también suceden muy parecido en el mundo espiritual. Entonces yo le pido al Señor, desata cosas buenas sobre ellos, desata, Señor, esto. Nosotros debemos comprender que el reino de los cielos está lleno de tesoros para nosotros. Tesoros principalmente espirituales. ¿También hay cosas materiales para nosotros? Claro que sí, porque nuestro Dios es muy bueno y sabe que necesitamos cosas. Pues que Jesús en la oración dijo, antes de que ustedes pidan, el Padre ya sabe de ustedes de qué tienen necesidad. O sea, el Señor nos estaba diciendo, no que no oremos por esas cosas, pero nos está diciendo, ore principalmente por lo espiritual. ¿Me entiende? Ore principalmente por lo espiritual. Entonces, el Padre es como nosotros los papás con nuestros hijos. Mi esposa sabe que los niños necesitan desayuno, necesitan lonchera, necesitan almuerzo, necesitan un snack, necesitan una comida. Ella ya lo sabe. Que venga pronto el chino ahí a molestar un rato y, ay, tengo hambre, que tome ahí. Eso es extra. Pero ella ya sabe sin que le pidan y ella funciona todo el día, todos los días, en eso que ellos necesitan. Ella ya lo sabe. Así es Dios. Él ya sabe que necesitamos una casa, Él ya sabe que necesitamos un carro, Él ya sabe que necesitamos la ropa, Él ya sabe que necesitamos todas estas cosas. Si nosotros le pedimos algo, debemos estar seguros que le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Las cosas materiales, las cosas espirituales son las que Dios más anhela que le pidamos. ¿Cómo qué? Dones espirituales. Usted no le puede decir al Señor, Señor, yo anhelo que tú me bautices con el Espíritu Santo si usted no lo anhela. Y yo le aseguro que no lo ha recibido porque no lo anhela. Entonces no le puede decir eso a Dios. No lo haga. Sea sincero con Dios. Con Dios funciona mucho más la sinceridad. Usted le dice, Señor, yo realmente no lo he anhelado. No lo he buscado y lo he pedido algunas veces, pero mi vida realmente está tranquila y cómoda sin el Espíritu Santo. Y cuando uno está diciendo esas palabras, uno como que uno mismo está entendiendo, uy, yo estoy re mal. Dios, ¿cómo así que estoy bien sin el Espíritu Santo? O sea, estoy muy cómodo en la carne, muy cómodo en este mundo. Uy, perdóname, Padre, perdóname. Y comienza uno a humillarse. Y es en esa humillación donde usted ahora sí está alcanzando el corazón de Dios. Que Dios no solamente tiene mente, tiene corazón. Tiene corazón. Cuando a mí alguno de mis hijos me ofende, sabe que yo me ofendo. Yo no los boto de la casa, pero estoy ofendido. Y saben que no se pueden acercar a hablarme así tranquilamente eso porque yo estoy así. Saben que me tienen que venir a pedir perdón, que me tienen que buscar otra vez porque como el papá me ofendí. Y saben que conmigo cuesta. Yo los perdono, pero volver otra vez así, ellos saben cómo es mi corazón de delicado. Ellos saben cómo es el papá y ya me han aprendido a conocer. Imagínense ahora nuestro Dios, que es santo, que es perfecto, que es tan poderoso. ¿Me comprenden? Entonces,
una de las cosas que más debemos hacer los cristianos es aprender a orar, aprender a conocer a nuestro Dios, aprender, yo diría, desaprender todo lo que aprendimos mal en otras iglesias cristianas o en la iglesia católica. Porque hay mucha iglesia cristiana que enseña requete mal. Yo escuché de pastores, que me salga la visa para España, vaya a darle la vuelta al aeropuerto 7 veces, así como los muros de Jericó. Y yo decía, uy, al aeropuerto 7 vueltas, eso está pero terrible. Y escuché de personas que se subían al carro de otra persona que les daba un ride y les encantaba el carro y eso lo hacían así y empezaban a orar: Señor, tu palabra dice que todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro, dame un carro como este, Señor. Yo eso lo escuché. Yo he escuchado esas cosas, he escuchado locuras en la iglesia cristiana, locuras. Escuché una vez de un pastor que me dijo: usted debe tener cuidado cuando desata ángeles a favor suyo, porque Dios le manda un ángel a que lo cuide, pero si usted peca delante de ese ángel se convierte en un demonio. Yo estaba recién llegado a la iglesia cristiana, pero yo lo miré así como que dije: uy, ¿de verdad este man cree que yo soy así de bruto? Eso no tiene sentido para nada. Yo no había leído la Biblia, pero tenía sentido común. Pido un ángel y peco delante del ángel y el ángel se convierte en un demonio. Un pastor me dijo eso, un pastor. Gracias a Dios, no un pastor de mi amado Jesús, porque los pastores de mi amado Jesús conocemos mucho la palabra del Señor y amamos mucho a Dios y no decimos estas locuras. Pero nosotros hemos crecido en medio de toda esta clase de especulación y de religiosidad que Dios no quiere que tengamos en nuestras vidas. Amén. Dios no quiere que tengamos estas cosas en nuestras vidas. Entonces, lo de Dios no lo vemos, pero tiene un poder en lo sobrenatural. Entonces les voy a dar varios versículos para que sigamos así aprendiendo. Deuteronomio 33, 27. ¿Qué dice Deuteronomio 33, 27? Es un versículo que usted debe aprender de memoria. Escúchelo. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y ha dicho: destruye. Si usted realmente, Dios lo llamó a intercesor, lo llamó a un ministerio, si usted realmente quiere orar con efectividad, tiene que aprender a orar versículos de la Biblia, tiene que memorizarlos. Y Deuteronomio 33, 27 es de los primeros versículos que me aprendí en el cristianismo, porque desde tempranito el Señor me permitió empezar a aprender de la guerra espiritual. Si llegaron, los veo a la mayoría que como que no llegaron. 33, 27, si dice eso: el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y ha dicho: destruye. Entonces, yo entiendo que el Señor me está poniendo a mí como que adelantico de Él. Él está aquí y yo estoy aquí como su ejército, ¿verdad? Y me está diciendo: hijo, todo ese ejército del enemigo está para que usted vaya y lo acabe. Vaya, destrúyalo. ¿Quién me está dando esa orden? Dios, el eterno Dios. Esa palabra de eterno es una palabra tremendamente grande y poderosa. Es un Dios que no tiene límite, que no tiene principio ni tiene fin. Es un Dios en el que le están las capacidades de hacer cualquier cosa. No hay nadie que se compare, que se pueda acercar ni un poquitico a lo que Él es, en poder, en tamaño, en magnitud, en carácter, de santidad, de pureza, de perfección. Y ese Dios tan grande y tan poderoso me está diciendo: ahí está su enemigo, destrúyalo. Entonces ahí es cuando yo debo decir que amén, Señor. Pero no un enemigo físico, un enemigo espiritual. Lo que pasa es que Dios habla cosas que en lo espiritual se opera y en lo físico se va a ver después. Yo les voy a dar otro ejemplo.
está ahí atrásito en Éxodo 17. Éxodo 17, versículos 11 al 13. Esta palabra de hoy es un banquete, hermanos, para los que les gusta la Biblia, para los que les gusta orar. Amén. 17, 11 al 13. Preste atención. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué había allí? Una batalla. ¿Física o espiritual? Pues en ese momento la había físico, pero también espiritual. Exactamente, las dos cosas. Porque se estaban dando en la carne espada, pero en lo espiritual estaba el poder de Dios sobre su pueblo, saliendo ¿de dónde salía el poder de Dios hacia su pueblo? De la oración de Moisés. De las manos de Moisés. Ni siquiera está orando. Sí, no estaba. Que es a donde yo los quiero llevar. Dios ya le había dicho a Moisés lo que tenía que hacer. Moisés simplemente caminó en obediencia. Y cada acto que hacía él en lo físico, en lo espiritual, traía un impacto tremendo que después se convertía en algo físico. ¿Me entiende? Porque ya Dios le había dado una orden a su siervo. Y sobre él estaba ¿qué? Las llaves del reino de los cielos, como le dijo a Pedro. ¿Se da cuenta que no es que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica, que es una mentira bobísima, que no tiene ningún fundamento ni histórico ni bíblico? Pero era lo mismo de Pedro, lo mismo que con Moisés, lo mismo que con usted, mi hermano, mi hermana, con cualquier creyente el día de hoy. Es exactamente igual. Exactamente igual. Porque usted que llega a la escuela, que llega a la oficina, que llega al trabajo, que llega donde la familia que no se ha convertido, tiene enemigos espirituales que Dios le ha dicho destrúyalos. Entonces usted no tiene pelea contra su familia, usted tiene pelea contra los espíritus que hay ahí. Muchos de esos espíritus ancestrales. ¿Me entiende? Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6, versículos 11 en adelante. No es contra gente, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y Dios dice, vayan, destrúyalos. Y el solo hecho de que usted va en autoridad de Dios, en voluntad perfecta de Dios, usted va y se para allí, la sola presencia de Dios sobre su vida ya comienza a generar un conflicto espiritual en ese lugar. Por eso los siervos de Dios somos cuidadosos de a dónde vamos y a dónde no vamos. Porque sobre nosotros hay una unción, sobre nosotros hay algo de Dios que trae conflicto en lo espiritual. Es verdad. Entonces fíjense lo que está pasando con Moisés, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Pues claro, el hombre es hombre y ya era anciano. Entonces no podía tener las manos así alzadas todo el tiempo. Se cansaban las manos. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. O sea, lo sentaron. Y se sentó sobre ella, dice. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tremendo, ¿no? Entonces estamos viendo que el siervo de Dios levantaba las manos y que venía sobre el pueblo que estaba peleando allá. Fuerza, destreza, agilidad en lo real. Venía todo eso. Entonces el siervo levantaba las manos. ¿Y en qué se convertía ese siervo? En un puente que bajaba del cielo, desataba del cielo cosas para ese pueblo. Y ese pueblo las recibía y se beneficiaba y triunfaba sobre sus enemigos. Eso no ha cambiado. Son principios espirituales que siguen hasta el día de hoy. Por eso cuando usted llega aquí a la alabanza, y usted en la alabanza, usted está así, en medio de una alabanza, el enemigo prevalece contra usted.
Es probable que en la predicación usted esté distraído, es probable que en la predicación usted no reciba lo que Dios le quería dar y usted se va a salir espiritualmente como entró, desanimado, con falta de fe, con pocos deseos de orar, de leer la Biblia, con la misma batalla espiritual, porque ¿quién prevaleció sobre usted? Su enemigo. Pero si Dios estaba en la iglesia, sí, mi hermano, pero es que el Señor no lo va a obligar a usted. No dice que Dios levantó las manos de Moisés, no. Se cansó y se le bajaron. Y como estaban perdiendo, y Aarón y Hur eran hombres entendidos espiritualmente, ¿qué hicieron? Levantémosle las manos. Usted levántele una, yo levántele la otra y póngale una piedra porque está que no da el pobre hombre. Gente entendida, gente que dice, hay poquitos en la iglesia, vamos a orar, vamos a interceder por los que vienen en camino, por los que están tal vez dudando en no venir al culto. Ahora, si eso viniera, digamos, no el domingo, sino el sábado, el viernes, hacer esa oración, esa intercesión, se lo aseguro, hermanos, que las iglesias se llenarían de gente y esa gente cuando viniera a la alabanza no estaría así. Nosotros los intercesores tenemos que levantar las manos espirituales de la gente. Amén. Ahora usted que comienza a aprender, mi hermano, estas enseñanzas ya, no vuelva a la alabanza así o a distraerse, que es que pasó el niño y ay, se queda ahí mirando al niño. Ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Adore a Dios. Después usted juega con el niño después del culto o lo visita, pero no se distraiga en la alabanza. Métase con Dios, levante sus manos. Si está cansado, levante las manos. Dígale, Padre, aquí estoy para ti, quiero adorarte. He tenido una batalla horrible toda esta semana, no quise orar, no quise leer la Biblia. Me siento, Señor, con ganas de salir corriendo. Ayúdame, Dios. Y Dios está oyendo esa petición que es conforme a la voluntad de Él, que ha visto su batalla espiritual, que ha visto los Amaleks, porque la mayoría de ustedes batallan con espíritus de Amalek. La mayoría de ustedes batallan con estos mismos espíritus. Este espíritu de Amalek es un espíritu que se caracteriza por atacar a los más jóvenes, a los más pequeños en la fe. Este espíritu en la Biblia, lo que sucedió si usted lee toda esa historia, es que ellos van pasando por el desierto y estos le salieron por la retaguardia y le cayeron a las mujeres, a los ancianos, a los más débiles. Por detrás cayó este espíritu y es un espíritu que casi siempre está atacando a los que más luchan y batallan en la iglesia. El espíritu de Amalek es real. Es real. Entonces, ¿cuál es una de las formas de vencer esta clase de demonios? La alabanza, porque la alabanza es guerra espiritual. La alabanza es pura guerra espiritual. Y aquí a usted se le proyectan las letras de las canciones. Cántelas. Alabe a Dios. Levante las manos. Métase con Dios. Lléname, Señor. Límpiame, Señor. Perdóname, Señor. Pregunta, ¿eso no es voluntad de Dios? ¿Llenarlo? ¿Perdonarlo? ¿Limpiarlo? Entonces esas peticiones van a ser respondidas. Dígame. Amén. Oh, Señor, yo no merezco estar aquí, yo mejor me voy. Pues váyase porque ya perdió. Sí, claro. De Dios no es la culpa. De Dios no es usted coger el látigo y darse el látigo y yo soy una porquería de persona. ¿Qué hago aquí de ese látigo? Pues vaya para Monserrate, póngase frijoles en las rodillas y suba a Monserrate de rodillas allá con los frijoles para que se le sangren así. ¡Oh, Dios! Oh. Con látigo. En México tienen también esas cosas, ¿no? Tienen un poco de procesiones así. Lo que más tienen son frijoles. Pero claro, hay mucha procesión de esa porque eso es típico del católico. Eso es típico del católico. Como los profetas de Baal y de Acera, que dice que se cortaban con cuchillos para invocar a Baal. ¿Sí?
Eso es del católico. Hacerse daño. ¡Oh! Y en Semana Santa va a crucificar de verdad, porque es que así el Señor me va a perdonar y me va a perdonar nada. En Filipinas se cambian muchísimo por... Sí, una cantidad de locuras de esas, pero estamos cogiendo el mensaje, ¿verdad? Hay cosas que en lo físico traen su resultado en lo espiritual. Ore, abra la boca, hable. Si usted está en una batalla espiritual, declare fe. Declare fe, Señor, tú eres poderoso, Dios. Yo pueda que esté aquí que me siento apachurrado, me siento que no puedo, pero tú sí puedes, Padre, levántame, Dios. Tuya es la victoria, Señor. Que no hay dinero, Padre, tú eres Dios fiel y leal. Yo voy a ver tu bendición, tú no me vas a dejar a los muchachitos con hambre, tú no me vas a dejar sin pagar la renta, tú eres Dios. Y toda esa fe comienza a romper lo que espiritualmente hay sobre usted, que lo quiere acabar. Así hay que orar en Cuba. Ahí es que pararse allá con mucha fe y decir, Cuba es de Cristo y este régimen se cae en el nombre de Jesús y se destruye todo esto. Y empieza uno después a meterse en unas batallas espirituales súper buenas. Pero ya cuando uno está más preparado, ya cuando uno ha aprendido a levantarse uno mismo. Cuando usted se aprende a levantar usted mismo, cuando a usted Dios le da una espada, que aquí Dios les ha dado a varios espadas, muchas de esas las dejan en la casa guardadas, pero aquí a Dios les ha dado a varios espadas espirituales, yo lo he visto. Esa espada espiritual es para empezar uno a descabezar todos estos enemigos espirituales y a convertirse en un intercesor de verdad, a orar de verdad. No, Señor, gracias por un día más de vida y gracias, Padre, por los huevitos que comí en el desayuno, tú eres muy bueno, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, eso no es oración, hermano, eso es religión. Usted comienza a entender que hay poder en la oración, porque Dios lo escucha. Y usted comienza a orar por otros que están caídos. Comienza a orar por misericordia sobre su familiar que no quiere venir a la iglesia, que no quiere nada con el Señor, que dice, no, Dios y yo, mire, Dios y yo somos uno. Mire. Y uno va y mira y es grosero, uno va y mira y mejor dicho, escucha todo menos algo bueno. Uno va y mira y que tiene en la cabeza una cantidad de cucarachas, basura, de todo, y Dios y yo somos uno. ¿Y cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? No, yo ni para qué leo la Biblia. Mire, aquí la tengo en el corazón. Basura. Usted tiene que orar por ese familiar. Antes de predicarle, tiene que orar por él. Amén. Y convertirnos en gente que comienza a hacer realmente lo de Dios, lo espiritual. Sigamos para que podamos terminar. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, otro de mis pasajes favoritos y un pasaje que usted también tiene que aprenderse estos versículos de memoria. Lucas 10, 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Cuáles 70? 70 discípulos que el Señor mandó a predicar, a hacer señales, a hacer milagros, a echar fuera demonios. Jesús les dio autoridad. Eso está aquí en el inicio del capítulo. Y cuando ellos regresaron a Jesús, volvieron contentos. ¿Por qué? Escuche. Porque ellos venían diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces estamos aprendiendo a atar y a desatar también, ¿verdad? Aprendimos ya a desatar. Pero ellos están contentos porque ¿qué hicieron? Ataron. ¿Ataron qué? Demonios. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo los ataron? El Señor les dio cuerdas espirituales, cadenas espirituales, esposas espirituales. ¿Cómo los ataron? Ahorita lo vamos a ver. Con la palabra. Entonces están felices porque viene el endemoniado
Y el endemoniado se les va a mandar y le dice, quieto en el nombre de Jesús. Y queda el endemoniado así. Entonces ellos se pusieron como felices. Que dijeron, wow, la autoridad del Señor es verdad. Eso pasa hasta el día de hoy. Porque una cosa es que usted aquí en la iglesia lo escuche. Una cosa es que usted escuche las historias de su pastor y otra cosa es cuando le pasen a usted. Cuando le pasan a uno, yo siempre le tuve miedo a encontrarme con el diablo. Siempre, siempre, siempre. Porque desde muy chiquito algo pasaba en mí, algo hubo en mí, en el diseño espiritual que Dios hizo en mi vida. Algún día el Señor me lo mostrará, yo supongo en el cielo. Pero desde chiquito yo tenía muchas cosas con lo sobrenatural, siempre. Que me gustaba la brujería y que me gustaba la magia y que leer la mano y todas esas vainas. Pero desde chiquito yo soñaba mucho con cosas así como del diablo. Yo soñaba que se me parecía un perro negro feo y que yo trataba de hablar y no podía hablar. Soñaba que se me aparecía el perro ese que me iba a coger y yo trataba de correr y no podía correr, me paralizaba. O sea, mis sueños eran ni que hablar cuando en uno de esos sueños que me caía a un hueco profundo, profundo, ¡pum! Me despierto y estoy fuera de mi cuerpo y veo mi cuerpo ahí acostado en la cama. Y varias veces me pasó que mi alma se salió de mi cuerpo. Entonces, ahí pasaban todas esas cosas y yo no entendía. Cuando escucho ya testimonios de mi pastor Toñito y cuando dice, y se me apareció el diablo, y yo decía, uy, que no se me aparezca a mí. Porque yo recién empezando el cristianismo, me prestaron un libro. Uno empezando el cristianismo, uno se rodea de gente re mal. Por eso uno tiene que escoger muy bien sus amistades cristianas. Y una de estas personas cristianas, yo recién empezaba y me dice, ¿y usted ya sabe de guerra espiritual? Y le dije, no, ¿qué es eso? Me dice, hay un libro buenísimo. Y me dijo, ¿cómo se llama? Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Me dijo, léase ese libro, que mejor dicho es una pastora de guerra espiritual, de liberación, de diablos, de ángeles. Léase ese libro que mejor dicho, usted se va a poner, pero así una flecha para la guerra espiritual. Uno recién empezando. Yo no sabía ni los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Cuánto aquí saben los 10 mandamientos de memoria? Una mano. No en orden. Una mano. No, yo le digo en orden porque es que... Pues es que uno todavía se sabe cómo... Pero es que como está literal en la Biblia son diferentes. Bueno, ¿dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? En Éxodo. ¿En Éxodo qué? 20. ¿Y dónde más? Deuteronomio. ¿En Deuteronomio qué? 20 también. En Deuteronomio 5. Éxodo 20. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Entonces yo estaba más o menos así como usted, que todavía no me sabía ni los 10 mandamientos. Yo no sabía nada de la Biblia, nada. Y me botan semejante libro de guerra espiritual y de sectas satánicas y de liberaciones y vainas. Y resulta que el bendito libro ese, cuando uno lo abre, tiene, en vez de prólogo, que el prólogo es como la introducción al libro y como que le da una idea de lo que usted va a encontrar ahí, en vez de prólogo ahí es una advertencia, y dice advertencia. Satanás no quiere que usted conozca los misterios espirituales y las cosas que aquí suceden. Por lo tanto, apenas usted comienza a leer este libro, no se sorprenda de actividad sobrenatural que va a haber alrededor suyo. Y yo empecé a leer eso y algo me empezó a pasar sobrenatural en las rodillas. Y es que se me empezaron a juntar la una con la otra. Yo me acuerdo que me puse a leer ese libro como una tarde, una noche, solo. Esto es en Colombia. Y yo leo esa advertencia y miro la primera página y me entró un miedo, pero miedo físico, y lo cerré. Y lo dejé ahí encima y me fui corriendo al cuarto. Y yo me fui corriendo al cuarto y las cosas que estaban en una decoración que había ahí sobre la mesa empezaron a moverse. Empezaron a moverse.
Y yo empecé a sentir, no sé si era sugestión, no sé si era realmente que estaba pasando, pero empecé a sentir que había una persona allá. No una persona, que había un diablo, que había algo ahí en la sala. Y me dio un miedo, me arrodillé, abrí la Biblia y decía, ¿dónde leo? ¿Dónde leo? No sabía ni qué leer. Empecé a orar, ay Señor, ay Dios mío, ay Señor, ay Dios mío. Y claro, tremenda experiencia tan fea. Entonces, yo no quería encontrarme con esas cosas, no quería nada de eso. Sin embargo, Dios había hecho un diseño en mí para la guerra espiritual. Y yo tenía que tarde o temprano meterme. Y llegó el momento en que me tuve que enfrentar a diferentes espíritus. De los primeros espíritus que se enfrenta el cristiano es un demonio que cuando uno está dormido lo trata de ahogar. Se le bota el cuello a ahogarlo, dormido uno, y lo empieza a asfixiar. Y uno está. Ese demonio, simplemente con usted decir el nombre de Jesús, sale corriendo. Es un demonio chiquitico, chiquitico. Entonces yo no lo sabía, pero yo estoy así y digo, Jesús, ¡pum! Y puedo respirar. Y me siento bien, pero fue real. ¿Me entienden? No fue una pesadilla, fue real. Y así me empezaron a pasar más y más y más cosas. Lo que pasa es que yo he tenido una costumbre desde que me convertí, y es que yo leo mucha Biblia. Me encanta la palabra de Dios. Y leo, y leo, y leo, y leo, y leo. Y yo en Colombia escuchaba todo el día una emisora de radio cristiana, la BBN. Y la BBN son coritos de esos bien antiguos, o sea, puros himnos así, cánticos bien bonitos de fe y de exaltación a Dios, y mucha Biblia, leen la Biblia y predicaciones. Eso es todo la BBN. Y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, entonces yo me fui como nutriendo mucho. Y él se me fue metiendo en cosas así espirituales, y espirituales, y espirituales. En uno de esos encuentros con el enemigo, yo le empecé a disparar todos los versículos que me sabía, porque me habían enseñado que la guerra espiritual era como la tentación de Jesús en Mateo 4. Escrito está, escrito está, escrito está. Y yo empecé a botar versículos y versículos, pero me di cuenta que eso no le hacía nada a él. Me di cuenta que en mí no había suficiente fuerza, autoridad, potencia, nada. Me di cuenta que me iba como a aplastar. Y en ese momento empecé a clamarle al Señor con todo mi corazón. Yo ya me había vuelto un adorador. ¿Qué es un adorador? Un adorador no es un músico ni un cantante. Un adorador es una persona que se consagra para Dios. Una persona que vive para buscar la presencia de Dios todo el día, todos los días. Yo ya era un adorador en ese momento. Y le dije al Señor, Señor, ven. Y me di cuenta como apareció Jesús en el cuarto. Se rompió todo eso, esa opresión espiritual que había, y el diablo salió corriendo espantado. Espantado, lleno de miedo por la gloria de mi Señor, de este Jesús. Entonces, si usted realmente está buscando a Dios, si usted realmente le ha creído a Dios, usted va a vivir cosas como las vivieron estos que están aquí en la Biblia. Eso mismo le va a pasar a usted. Aquí dice este versículo que esos 70 vinieron como felices, con gozo. Y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les bota uno de los versículos más importantes en la vida cristiana. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os podrá dañar. Uno de los versículos más importantes en la vida cristiana está ahí, Lucas 10, 19. Porque la palabra ahí, potestad, es la palabra autoridad o la palabra exousia en griego, y es poder legal. Legalmente, Cristo venció todo poder del diablo, y nosotros tenemos la autoridad de decirle, váyase en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad de atarlos, como aquí él lo hicieron sus discípulos. Atarlos. Ahora, el Señor le va enseñando a uno diferentes cosas en la guerra espiritual. Yo he escuchado gente que uno les da estas enseñanzas, y como son chiquitos espiritualmente, y como comienzan a jugar con este tipo de cosas,
Yo escuchaba gente en la iglesia antes orando, decía, yo ato a Jezabel y yo ato a Satanás y envío a Satanás al abismo. Y trataban como de mezclar cosas que han escuchado al pastor y eso. Nadie puede atar a Satanás. Nadie puede atar a Satanás. De hecho, la Biblia nos dice en el libro Apocalipsis que es al final de los tiempos, cuando Cristo viene para el milenio, viene un ángel del cielo y ata a Satanás con una cadena. No un cristiano, no un pastor ni un intercesor. Un ángel especial para atar a Satanás. Entonces, ¿puedo atar a Satanás? No. Ni siquiera tiene que meterse con Satanás ahorita. Él le va a mandar a usted los más chiquiticos de los más chiquiticos. ¿Qué tiene usted que hacer? Decir mucho el nombre de Jesús. ¿Qué tiene usted que hacer? Consagrarse. ¿Qué tiene usted que hacer? Sacar del corazón muchas cosas que no deben estar ahí. Rencor, rencilla, contienda. Hay personas que son rencillosas, hay personas que son peleonas porque sí. Les gustan buscarle contienda y pelea a todo el mundo. Saque eso del corazón. Eso no es de Dios. Saque del corazón la envidia. Saque del corazón la duda, la incredulidad. Saque todo eso del corazón y que su vida cristiana se convierta en un lugar especial para Dios, en donde Dios le agrada su vida. Porque entre más usted tenga de la presencia de Dios, pues menos diablos se le van a acercar, ¿no le parece? Entonces, después de que usted ha hecho de su corazón un altar, un lugar lindo para Dios, y Dios lo llena y lo visita y todo, ahí sí el Señor comienza a llevarlo hacia la guerra espiritual. Entonces, por ahora, ¿usted qué está haciendo? Desatándolo del cielo, que es lo que más Dios quiere que usted haga. Amén. Desatándolo del cielo. ¿Para quién? Primeramente para mí. ¿Sí o no? Los discípulos del Señor Jesús, ¿qué le pidieron al Señor? Danos unas monedas de oro de las ofrendas que te dieron. Danos de la unción que tú cargas. ¿No? Danos poder para hacer milagros y señales. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Danos más fe. ¿Me entienden? Cosas espirituales, porque ellos se dieron cuenta que les faltaba. Aumentanos la fe, Señor. Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dan cuenta que la oración de Jesús, todas las oraciones de Jesús eran respondidas. Entonces ellos le dicen, enséñanos a orar de esa manera como tú oras, para que lo que pidamos al Padre nos venga. Amén. Entonces Jesús fue respondiendo cada una de esas cosas. Aquí vemos como ya les dio autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre serpientes y escorpiones. Hollar significa aplastar. Aplastar. ¿Y por qué dice serpientes y escorpiones? Porque representan el carácter de los demonios. Los demonios son como serpientes, que muchas veces oprimen, como hace una anaconda, oprime y asfixia. Hay tipos de espíritus así, espíritus opresores, espíritus de pesadez, yo los he visto. Oprime y ay, como que no se puede orar, como que no se puede levantar las manos, como que se siente uno que lo están aplastando. No, son espíritus de opresión y de pesadez. Pero también hay espíritus que operan como las serpientes, con veneno. Eso es típico de Jezabel. Cuando Jezabel se mueve en una iglesia, hay mucho chisme, hay mucha envidia, mucho pecado de la boca, de la lengua, hay mucha cizaña, porque la serpiente hace daño con su boca, ¿verdad? Con el veneno que sale de la boca. Entonces, esa clase de pecados y de moveres le dice a uno, Jezabel está atacando en esa iglesia. Jezabel está aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que pararse el varón de Dios en autoridad, los hermanos intercesores en autoridad, pararse a atar espíritus de Jezabel y enviarlos al abismo. El abismo es una cárcel espiritual de demonios, a donde deben ir los demonios cuando usted los ata. Cuando no ata los espíritus, no los puede dejar atados y ahí nomás. Tiene que enviarlos a esa cárcel espiritual. Ata y los envía a la cárcel espiritual llamado abismo. ¿Y por qué nos está enseñando esas cosas, pastor? Yo no sé, el Señor me las puso en el corazón. ¿Qué debe usted atar? ¿Qué demonios debe usted atar en su vida? Cuando usted en la casa se nota que hay contiendas, que está la pelea y la fricción, hay espíritus de contiendas, hay espíritus de ira, hay espíritus de división. Átelos.
Pero no se lo vaya a decir mujer, mi hermana, a su esposo mirándole a los ojos, yo te ato, desgraciado, los ojos de Jesús. No haga eso porque es espiritual. Usted hace eso y lo que desata es un problemerío con el hombre, no le vuelve a la iglesia, lo saca corriendo. Bueno, a decir Satanás, Señor, reprende. Sí, no haga esas cosas. Mire, se lo dice el pastor con autoridad que he pasado por todo eso, o viceversa. Sí, viceversa, porque no falta uno de cabezón que le dice a la esposa, apártate de mí, Satanás. Y a mí me costó años que me perdonaran eso. Años que me perdonaran eso, porque es que uno comete muchos errores, hermano. Sí, claro. Sí, claro. Porque todos hemos tenido un crecimiento espiritual, todos hemos cometido errores. Y si el pastor se lo dice es porque el pastor ha pasado por muchas cosas, hermanos, sobre todo errores. Que Dios y que mi esposa y mis hermanos me han perdonado también. Si usted ve esa actividad espiritual en su casa, así como eso, ate esos espíritus en autoridad en el nombre de Jesús. Si usted siente que en su casa hay visitas, a veces uno recibe gente que le deja en la casa cosas horribles, energías feas y todo, porque uno no sabe quién es el que entra a la casa de uno. Usted ate en el nombre de Jesucristo toda esa contaminación espiritual, se llama. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda esta contaminación espiritual y la envío al abismo. Señor, limpia mi casa, manda ángeles, Dios te lo pide, que limpien esta casa porque quiero que sea un lugar limpio y agradable para ti. Pero la contaminación espiritual también se hace cuando la casa no se consagra totalmente al Señor, sino que la gente comienza, y eso no es que quiera caer en cosas que la gente sabe, pero todavía no ha podido, pero sí pasa. Es medios como lo que vemos y lo que escuchamos. Claro, películas, música. Entonces todo eso trae suciedad Sí, al claro. ambiente, trae pesadez, trae espíritu. Si usted escucha a Juanes, que tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, Pues exacto. y usted cante eso, es que tengo el alma negra, pues ya, ¿qué declara usted de Cristo ni nada? Es mentira. Pastor, y cuando decimos que derramamos la sangre de Cristo, también. Pero ¿y la derramas de dónde? Digamos, cuando ¿Dónde yo está? estaba- digamos, en la casa derramamos la sangre de Cristo, en mi casa, No. en mi hogar. No, te he escuchado. De pronto, los Señor, niños de la- sí, yo invoco el poder. Te he escuchado decirlo, entonces. Claro, ¿qué es exactamente. eso? Exactamente, porque hay gente que aplica la sangre de Cristo sobre la silla, aplica la sangre de Cristo sobre la pared, aplica la sangre de Cristo sobre la cuenta del banco, No. porque son costumbres bobas, religiosas. La sangre del Señor Jesucristo, ¿para qué es? Tiene una función principal y es perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en primera de Juan, capítulo 1. Limpiarnos de toda maldad, es la sangre de Jesús. Eso no está mal dicho. Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre, ¿dónde está la sangre de Cristo hoy? Bíblicamente. Está en el Bíblicamente, ¿dónde está la sangre del Señor hoy? No está en Jerusalén. sobre el altar. El sentido espiritual está sobre nosotros, sí, es una buena respuesta, pero ¿dónde está su sangre hoy contenida? ¿Dónde se encuentra? Pues en el altar. Delante del altar de Dios. Porque dice en el libro de Hebreos que Él entró como sumo sacerdote y presentó no sangre ajena, sino su propia sangre ante el Padre. Y eso lo hizo Él para limpiar el santuario en el cielo que Satanás había contaminado y para limpiar también el santuario o el lugar de adoración aquí en la tierra, para que su iglesia pueda adorar a Dios, porque todo eso se había contaminado y Dios no recibía la adoración. Entonces, el Señor presenta su sangre y esa sangre está allá en ese altar, pero esa sangre debe saber uno para qué es. Primero es para limpiarme de toda maldad. Hebreos capítulo 9 me va a decir que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Una función maravillosa de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:9, si no estoy mal también, me va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, limpia nuestros pecados. Pero cuando yo invoco el poder de la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué estoy haciendo?
me estoy cerrando en un búnker espiritual, en donde su sangre me contiene y me guarda de cualquier ataque espiritual, sobre todo en momentos espirituales violentos, porque hay momentos muy fuertes. Por ejemplo, si yo siento que voy a entrar a un lugar hostil espiritualmente, como los lugares donde predico, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Por qué? Porque no hay nada que el enemigo pueda hacer contra la sangre de Cristo, absolutamente nada. Es una de las armas más poderosas que existen en el universo entero, la sangre de Jesús. Pero que yo diga, Señor, el carro y la casa y la nevera. Pregunta. Digamos que lo que dices, pero, o sea, declararlo, pero acompañado de la fe. Todo va con la fe. Y saber cómo lo uso, porque yo no lo puedo coger a la ligera. No es un amuleto. No es un amuleto, exactamente. Por lo menos en Mateo 16. ¿Qué hace el católico? Pero antes de que lo leas, ¿qué hace el católico? Se resigna. La bendición. El cristiano ha cogido esa misma clase de mañas y costumbres con cosas demasiado delicadas, como la sangre del Señor. Mateo 16. Mateo 16, donde dice que Jesús había enviado a varios para sanar, ¿no? Y Sí. echar fuera demonios. Pero en el 14, 15, 16, 17 y 18 dice que no pudieron contra uno. Él tuvo que ir personalmente. Y Se lo porque trajeron. no tenían fe. Exactamente, era la fe. Y después les dice, esta clase solo salen con... Porque ellos le dicen, ¿por qué no pudimos? Y él dice, esta clase solo sale con ayuno y oración. No que esos demonios solo salen en ayuno y en oración. No, eso es un error. El espíritu que había en los discípulos de incredulidad solo se rompe orando y ayunando. O sea, encerrándose uno con Dios es que uno rompe la incredulidad personal. Por eso yo les digo, la Biblia, el primero que la debo aplicar es a mí mismo. A mí mismo. Uno de los grandes desafíos de uno como pastor cuando lee la Biblia es no leerla para sacar predicaciones o mensajes. Yo necesito leer la Biblia para entender cómo estoy con Dios y para conocer más al Señor. Si de eso que leí Dios me pone un mensaje, gloria a Dios, esa parte. ¿Me entienden? Yo no leo la Biblia para preparar mensajes. No hago eso. Yo hago la Biblia para conocer más a Dios, para conocer más el mundo espiritual, porque el mundo espiritual uno se muere y no lo ha terminado de conocer. Es tremendamente complejo, tremendamente difícil de entender todas las cosas. Muy complejo. Yo les doy toda esta enseñanza a ustedes, pero les estoy hablando los mismos errores que yo he cometido para que no los cometan. No aten principados, no aten potestades, no aten gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen unos tamaños y unas velocidades que son imposibles de atar. Y ustedes no están para enfrentarse a esas cosas, ahorita no están. Ustedes están para pelear contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Contra los demonios generales que atacan a todo el mundo. Contra eso sí, atáquenlos, átenlos, envíenlos al abismo, rómpanle cosas al diablo. ¿Cómo qué? Rompan oraciones contrarias. Hagan eso, háganlo en fe. Háganlo en fe, Señor, yo rompo oraciones contra mi vida en el nombre de Jesús. Ustedes que tienen ya tanto problema con santería, con todo eso. En el nombre de Jesús yo rompo todo trabajo de santería contra mí, contra mi familia. En el nombre de Jesús. Usted lo dice con fe y ¡pum! Eso pasa. Así como lo vimos con Moisés. Eso pasa. Quiero que veamos esto y que cerremos la enseñanza. En Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. El Señor dice acá, vamos a leer desde el versículo 22. Pero vamos a leerlo desde el versículo 20. Para que veamos cómo las palabras tienen un poder impresionante. Las palabras de Dios. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Conocemos la historia de la higuera, ¿verdad? Sí. Que se va a coger fruto y el Señor la maldice. Dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Tremendo, ¿no? Jesús la maldijo y se secó hasta la raíz. Uf, tremendo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Es que los discípulos batallaban mucho con la fe, hermanos. Muchísimo.
Los discípulos veían con sus ojos las cosas, pero ellos estaban adentro diciendo, uy, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo he pasado por momentos así. A mí me pasó eso en México, allá en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Sí, claro, el jovencito que yo llevé, un hijo espiritual que yo llevé conmigo a esa campaña, él junto a otro líder que había ahí en esa iglesia, oraron por una señora en silla de ruedas. Yo en ese momento no tenía la fe para hacer eso, y yo soy como muy, o sea, yo en eso me cuido demasiado. Yo no soy emocional de ver una persona en silla de ruedas y pararla, entonces está así que se cae, mire el Señor la sanó, y la señora ya está así cayéndose en el suelo, y mire el Señor la sanó, camine hermana, camine, y entre 5 alzándola y, ¡no, gloria a Dios! No, yo no soy así. Cuando nosotros llegamos, la señora lo único que podía mover era la mano así, la mano derecha, ella movía la mano así para salvarlo, era lo único que ella movía en esa sillita de ruedas. En medio de la alabanza, de la administración, la señora la pasaron al frente para orar por ella, yo oré por ella, yo le pedí al Señor que la levantara con todo mi corazón, pero no hice nada más. Ellos dos, el joven que llevaba y otro líder de ahí de la iglesia, la cogieron mano y mano y la levantaron. Y la señora, Dios la paró. Dios la paró y empezó a caminar esa señora. Y yo estaba así como Pedro. Yo estaba viendo y decía, no puede ser, Dios mío. Es que todos tenemos un crecimiento espiritual en la vida, todos. Yo miraba y decía, Dios mío, no puede ser, estoy loco, ¿qué pasó? No puede ser, Señor, no puede ser. No puede ser esto. Y la señora caminó, yo la vi caminar. Y se quedó caminando, ¿me entienden? No es que, no, la señora se quedó bien. Entonces, Pedro está pasando por ese momento. Pedro ve que el Señor va a coger la higuera y el Señor le dice, sécate. Y se van. Cuando vienen por la mañana pasan y Pedro se queda mirando un chamizo y dice, uy Señor, mira la higuera que maldijiste. Se secó hasta la raíz, le está diciendo Pedro. Y el Señor Jesús en el 22 le dice, tened fe en Dios. ¿Todo funciona con qué? Con la fe. Entonces yo tengo fe, hablo la palabra. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tremendo, tremendo. Y dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, o todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué tremendo, ¿no? Estos son niveles de fe, ya cuando Dios lo está usando a uno en un ministerio. Lo que está sucediendo ahí en el versículo 23, que el Señor le dice que tengan fe en Dios, y dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo lo escuché de dos siervos de Dios, bueno, de 3 siervos de Dios escuché eso. 3 siervos de Dios. Siervos de Dios que 2 ya partieron con el Señor. Uno llamado Morris Cerulo, un gigante en la fe, un gran hombre de Dios, en los años 50, 60, 70, algo de los 80 también. Un gran hombre de Dios, Morris Cerulo, un evangelista. Dios usó muchísimos milagros en sanidades impresionantes. Lo escuché en otro gran hombre de Dios, evangelista, llamado Reinhard Bonnke, en África, más de 70 millones de almas para el Señor. Y lo escuché en un siervo que todavía está vivo, pero también Dios lo usó mucho, llamado Benny Hinn. En ellos 3 escuché esta misma palabra explicada de esta manera. Ellos están frente a un momento de algo imposible, y el Espíritu Santo les habla y les dice, mi palabra en tu boca,
¿sí? Mi palabra en tu boca es como mi palabra en mi boca. Mi palabra en tu boca es como mi palabra en mi boca. Y ellos quedaron así. Se activa el don de ciencia, que es una combinación de dones, y les estoy hablando de cosas más profundas. Se activa el don de ciencia, o sea, viene primero la palabra profética de Dios al siervo, y después se activa el don de ciencia y les lleva a entender, a comprender y a decir: lo que yo voy a hablar en este momento, Dios lo va a hacer. Y así se dieron muchos milagros de sanidades tremendas. Los milagros que contaban, por ejemplo, de Reinhard Bonnke, cuando le traen a una campaña el cuerpo de un hombre que ahí llevaba muerto 3 días. La esposa lo saca de la morgue y traen el cuerpo en una bolsa ahí al altar para que él ore por él. Y Dios resucita a ese hombre. Son cosas, hermanos, que y en esta tierra nosotros hemos visto milagros y cosas que Dios quiere llevarnos a que creamos. Yo sé que ahorita en este momento algunos pueden soñar y pueden decir: uy, yo quisiera que Dios me usara así. Claro, yo también quisiera que Dios me usara así, pero cuando uno está frente a eso, uno se va a llenar muy seguramente de una incredulidad tremenda, y porque uno todavía no está en esos niveles. Pero si nosotros seguimos trabajando en nuestro corazón, porque aquí el Señor Jesús dice algo importante. Dice el versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué dice eso en el contexto de estos milagros, de decirle a una montaña que se quite y se eche al mar? Porque dice que perdone. Por eso que les estoy diciendo, porque Jesús nos está enseñando: si usted en su corazón tiene rectitud, integridad, perfección delante de Dios, usted está preparado para los milagros. Usted va a estar preparado para que Dios lo use en señales y en prodigios tremendos. Pero el Señor dice: trabaja en su corazón, trabaja en su corazón. Amén. Entonces es básicamente toda la enseñanza que el Señor nos quería dar. Termino aquí en Segundo de Reyes 1. Segundo de Reyes capítulo 1, para que veamos un poquito estas cosas, cómo funcionan. Segundo de Reyes capítulo 1, versículo 9 en adelante dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, hablando de Elías. Mandaron a arrestar a Elías, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. O sea, vienen a arrestar al profeta Elías. Casi nada, ¿no? Versículo 10: y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda a fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Qué hizo Elías? Habló una palabra como profeta en autoridad. ¿Y qué pasó con esas palabras? Dice: y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Tremenda autoridad. Habla y desata el juicio, el fuego de Dios sobre sus adversarios. Versículo 11: volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él le respondió y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos muertos van? 100. No, 102. 102. Sí, porque es que 102. Los dos capitanes más los 50. Ah, ok. Háganle caso a la Biblia. 102 muertos van hasta ahí. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías. Y bueno, ya conocemos la historia. Entonces, a esta historia es a la que hacen referencia los apóstoles del Señor, Juan y Jacobo su hermano, ¿verdad? Cuando le piden, van a predicar a unas aldeas,
y les dicen, váyanse, aquí no queremos saber nada de Jesús. Y ellos vienen furiosos y le dicen, Señor, ellos allá no recibieron tu palabra. ¿Será que podemos orar como Elías para que descienda fuego y consuma todas esas aldeas? Y el Señor entonces los exhorta y les dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes de qué espíritu son? No, el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar. Yo no vine aquí vine fue a salvar gente. Ustedes, porque ellos todavía no tenían rectitud, integridad en su corazón. Y este tipo de eventos lo vemos en el Nuevo Testamento también, en Pedro el apóstol, lo vemos en Pablo, lo vemos en la iglesia del Señor, cuando hacen señales, hablan y el Señor, ¡pum!, desata el poder. Amén. Entonces fue como una enseñanza el día de hoy de desatar, así como cosas muy básicas, pero sobre todo para que ustedes aprendan que Dios nos dio autoridad sobre los enemigos espirituales. Úsenla. Amén. No dejen que en sus casas prevalezca la contienda, no dejen que en sus corazones prevalezca la duda, el miedo. Si ustedes sienten miedos, muchas veces hay que atar esos espíritus de temor, enviarlos al abismo. Los niños que no me dejan dormir a los niños, ate los espíritus de temor y envíelos al abismo. Bendiga a sus hijos, ponga las manos sobre sus hijos y ore por ellos. Rompa la contaminación que reciben en sus escuelas. No deje que sus niños escuchen artistas del mundo que están cargados de satanismo, que están consagradas sus vidas a los demonios. Aleje a sus hijos de películas que van a traer contaminación espiritual. Hay películas que parecen súper inofensivas, pero están repletas de una contaminación espiritual terrible. Le pongo ejemplo, Los Piratas del Caribe. Son películas de Disney que parecen cómicas, pero están cargadas de demonios, cargadas. Usted pone una película de esas y su casa se llena de tinieblas, pero llena, repleta de demonios y demonios. Yo no sé, ese hombre Johnny Depp, qué hombre tan consagrado para Satanás. Todas las películas de ese hombre tienen una contaminación espiritual. Yo no sé ese hombre qué pacto o qué cosa haya hecho con el diablo, pero de Shakira sí sé que hizo un pacto, porque me acuerdo cuando estaba en la universidad, conocí a una peladita que era satánica. Yo estaba detrás de ella, y cuando me dice, sí, yo adoro a Satanás y todo, y empezaron mis rodillas otra vez con el fenómeno ese que me da, que se me pega una con la otra. Me dice, sí, yo tengo mi pacto en Venezuela, voy a ir a hacer un pacto así como el que hizo Shakira, y todo eso me explicó el pacto de Shakira, y claro, en Shakira sí se vio súper claro. Entonces, yo me acuerdo de ver a Shakira actuando en una novela ahí que no veía casi nadie, y de ahí ahora mega estrella a nivel mundial. En esa nena se vio, y la música de esa vieja es súper oscura, súper terrible, y lo que ella proyecta. Esa presentación de ella con J-Lo. Sí, espantoso, como la presentación de los Olímpicos ahorita, esos Olímpicos de Winter también, con la estrella de Satanás ahí, o sea, ya ni siquiera lo esconden. O sea, unas vainas. ¿Qué hace uno de cristiano viendo eso? ¿Qué hace uno de cristiano? No, hermanos. No, guardemos a nuestros hijos, guardemos nuestras casas, consagremos nuestras casas para Dios. La música que no es cristiana, saquémosla. Aún mucha música cristiana uno tiene que pedirle al Señor discernimiento, porque dice que es cristiana, pero también hay cosas feas. Mucha relación con el Señor, mucho preguntar al Espíritu Santo que le muestre, y el Espíritu Santo le responde. El Espíritu Santo le habla a uno y le dice, no, hijo, esto no. El Espíritu Santo le pone a uno mucho ese sentir, y uy, aléjese de esta persona, ojo con esto. Cuando uno realmente está buscando a Dios, el Señor lo guarda a uno, lo limpia, lo prepara, lo libera. Amén. Les leí todas estas cosas en la Biblia para que ustedes no piensen que esto es especulación ni nada. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Si alguno aquí, yo espero que no. Yo espero que no. Que alguno diga, ¿qué va? No vaya a caer en eso. Porque es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Yo cumplo con el Señor de enseñarles los principios de la palabra de Dios. Créale a la Biblia. Créale a la Biblia. Y témale al Señor, porque el Señor es poderoso. No le tema al diablo, témale a Dios. Oramos. Padre poderoso, Dios, nosotros todos acá juntos, Señor, te damos gloria y alabanza, Señor. Esto de la guerra espiritual y todo eso, Padre, al comienzo de mi vida contigo, muchas veces lo tomé como juego y resulté, Señor, en situaciones terribles, terribles, Señor. Por necio, por inmaduro, por irresponsable. Por eso abordo todo esto con mucho respeto, Señor. Y no lo hago a la ligera con tu pueblo, Dios.
Prepáranos a todos, Señor. Prepáranos, Padre, para tener corazones agradables delante de ti. Que la sangre de tu Hijo nos limpie en esta hora de todo pecado y nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Que la sangre de tu Hijo nos guarde, Señor, de todo lo malo, Señor, que hay hoy sobre el mundo. Que la sangre de Jesús guarde nuestros hogares, nuestros hijos, para tu gloria, Padre. Límpianos de todo esto, Señor. Límpianos de todo este mover espiritual que hay hoy sobre la iglesia cristiana, de engaño, de error, de falsedad, Señor. Límpianos, Dios, de especulación, de religiosidad, de traer, Señor, rituales y costumbres religiosas de otros lugares a la iglesia. Yo veo gente que mete cosas del catolicismo. Hoy veo un mover del judaísmo dentro de la iglesia y gente con agüeros y supersticiones, pero relaciones contigo terriblemente rotas y dañadas por causa de todos estos fetiches y muchas veces anatemas que se traen a los hogares. Prepara esta iglesia como una iglesia entendida, como una iglesia, Señor, de ojos abiertos, que te ame, Señor, y bendice a este pueblo. Bendícenos, Señor, con tu presencia, danos más de tu espíritu, aumenta nuestra fe, nuestro amor por leer la Biblia, por estudiarla. Señor, que esta palabra haya nutrido a tu pueblo y que sea, Señor, también de daño para Satanás, para sus demonios, que no tienen parte ni suerte con esta iglesia, que no tienen poder contra nosotros, contra nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tomamos la autoridad que nos has dado para romper toda obra satánica, para destruir toda obra de maldad contra nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y atamos, Señor, toda esta basura, contaminación espiritual, enviamos al abismo. Espíritus de retaliación y de venganza son atados, enviados al abismo. Espíritus de ruina, espíritus de muerte son atados, enviados al abismo. Espíritus de enfermedad, de divorcio, de inmundicia, de Jezabel, son atados, enviados al abismo. En la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Dios, bendice a tu pueblo y llévalo, Señor, a su casa bien. Y danos un resto de día hermoso y una semana linda de victoria, Padre, de avivamiento. Lo pedimos para tu gloria. También presentamos diezmos y ofrendas, Señor. Bendiciéndote, Señor, dándote gracias por tu fidelidad y orando por los que no tienen para que proveas también, Señor. Te damos alabanza, te damos nuestra adoración genuina, Señor. A ti, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos mis amados hermanos.